¿Alguna vez presentiste que algo terrible iba a pasar y luego realmente ocurrió? Esto no me pasó a mí, sino a mi prima. Para la graduación de mi hermana, toda la familia del lado de mi mamá vino a visitarnos desde varios estados. Nos estábamos quedando en una cabaña, y la penúltima noche que estuvimos ahí, mi prima tuvo una pesadilla en la que todo estaba en llamas. Tenía alrededor de 10 años y casi nunca tenía pesadillas, así que fue algo muy inusual para ella. La noche siguiente, mi abuela andaba muy alterada por la posibilidad de perder su vuelo al día siguiente, aunque estábamos en un lugar muy pequeño donde en realidad no había riesgo real de perderlo. Pero mi prima se unió al alboroto, y todo se volvió tan caótico que al final toda la familia decidió irse esa misma noche, a eso de las 9 de la noche, rumbo a la ciudad. Esa misma noche, a la 1 de la madrugada, un rayo cayó sobre el tanque de propano que estaba al costado de la cabaña, provocando una explosión masiva. La cabaña quedó completamente destruida en cuestión de segundos y el fuego ardió durante horas. El departamento de bomberos del pueblo, formado únicamente por voluntarios, no logró apagar el incendio hasta las 8 de la mañana. A esa hora era, precisamente, cuando originalmente teníamos planeado irnos. Si nos hubiéramos quedado y salido en la mañana como pensábamos, todos nosotros habríamos muerto. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Me llevo 6 años con mi hermano menor. Cuando tenía 16, me desperté en medio de la noche completamente angustiado. Había tenido un sueño tan vívido en el que mi hermano moría, que mi madre tuvo que llevarme físicamente hasta su cuarto para demostrarme que estaba bien. En el sueño, mi hermano era atropellado por un auto y moría al instante. A la mañana siguiente, mi mamá estaba agotada por haber pasado la noche anterior tranquilizándome. Se subió al coche y comenzó a retroceder por la entrada de la casa. En ese momento, recordó mi sueño y decidió detener el auto para ir a revisar a mi hermano antes de irse al trabajo. Cuando se bajó, lo encontró en el suelo, se había caído de su bicicleta y su cabeza estaba a solo centímetros de la llanta trasera del coche. Estaba posicionado de tal forma que no se lo podía ver por los espejos retrovisores. Si mi mamá no hubiese recordado el sueño y decidido detenerse, lo habría atropellado sin siquiera darse cuenta. Siguiente historia. Tenía 13 años. Era el último día del año escolar y también mi último día en esa escuela. Mi mejor amigo y yo volvíamos caminando juntos a casa, como siempre lo hacíamos, pero ese día íbamos muy despacio porque en septiembre cada uno iría a una escuela diferente y queríamos aprovechar ese último paseo. Llegamos a su casa y nos despedimos. Me dijo que al día siguiente se iría por una semana a casa de su papá, pero que nos veríamos al regresar. Entró a su casa, y ahí fue cuando sentí algo muy fuerte dentro de mí, como una necesidad desesperada de volver y abrazarlo. Fue raro, porque entre nosotros no era algo común. Nos llevábamos bien, pero no éramos del tipo que se abrazaba. Me detuve, me di la vuelta, empecé a caminar hacia su puerta, pero luego pensé que estaba exagerando, que lo vería en una semana, que todo estaba bien. Pero no se sentía bien. Tenía esa sensación horrible en el estómago, como si algo malo fuera a pasar. Al día siguiente, estaba viendo las noticias locales cuando mencionaron un accidente de tránsito. Me sentí mal al instante, porque ocurrió en una zona por la que él tenía que pasar para llegar a casa de su papá, pero traté de convencerme de que era solo una coincidencia. Al día siguiente, otra vez vi las noticias. Esta vez dijeron que había sido un accidente fatal. Mi amigo, su padre y su hermano, todos murieron. De eso han pasado ya 12 años, y no haber regresado a abrazarlo es, sin duda, uno de los mayores arrepentimientos de mi vida. Siguiente historia. Esto no me pasó a mí, sino que es una historia que me contó mi madre. En aquel entonces, mi mamá y mi tía vivían juntas en Florida. Mi tía trabajaba en un restaurante de marisco cerca de la playa, y ese día había un evento en la costa con carpas instaladas por todas partes. Más tarde,
una banda iba a tocar en una de las carpas y ambas tenían planes de ir a verla cuando mi tía saliera de su turno. Empezó a levantarse algo de viento y como mi madre tenía hambre, decidió ir a molestar un poco a mi tía para conseguir algo de comida. Subió desde la playa, se sentó a comer en el restaurante y al poco rato mi tía terminó su turno y enseguida quiso ir a ver la banda. Pero de repente, mi madre tuvo un mal presentimiento muy fuerte, así que le pidió a mi tía que esperaran un rato antes de bajar. Mi tía no quería saber nada porque, según ella, mi madre siempre se preocupaba por todo y empezó a quejarse de que se iban a perder el show. Pero mi mamá fingió que tenía dolor de estómago y logró que se quedaran un poco más. Minutos después, vieron por las ventanas del restaurante a un montón de gente corriendo desde la playa. Una tromba marina había tocado tierra brevemente y había derribado la carpa en la que ellas habrían estado si hubieran bajado a tiempo para ver la banda. Siguiente historia. Llevaba a un amigo a su casa cuando estábamos en la secundaria. Estaba lloviendo a cántaros, una lluvia realmente intensa. Cuando llegamos a su casa, me bajé del auto para ayudarle con una de sus mochilas del gimnasio, mientras él agarraba su iPod que estaba conectado con un cable auxiliar. Hubo un momento extraño, como si todo se detuviera. Nos miramos por encima del capó del coche y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Él frunció el ceño y dijo, algo horrible acaba de pasar. Yo sentía exactamente lo mismo. Él entró a su casa y yo seguí manejando hasta la mía. Un par de horas después, me mandó un mensaje con un informe policial completamente alterado. 2 chicas de una escuela vecina, a quienes conocíamos por amigos en común, habían tomado una curva demasiado rápido y, por la lluvia, perdieron el control y se estrellaron. Murieron en el acto. Había un coche detrás de ellas, así que se registró con precisión la hora exacta del accidente. Mi amigo había mirado la hora en mi auto justo cuando tomó su iPod y ese momento extraño que vivimos afuera coincidía exactamente con la hora en que ellas murieron. Todavía me da escalofríos recordarlo. Siguiente historia. Soy una persona lógica y poco supersticiosa, aunque quizás un poco. Soy ingeniero en una empresa de impresión y no creo en un Dios personal desde mi adolescencia. Siempre trato de dar explicaciones racionales a lo extraño. Pero quiero contar el sueño que, sinceramente, me salvó la vida. Antes de terminar la universidad, trabajaba como obrero en una constructora. Llevaba 2 meses en una obra grande colocando ladrillos cuando tuve un sueño muy vívido. Estaba en la parte superior del andamio y vi a mi padrastro, que trabajaba como albañil conmigo, limpiando el andamio con su llana. Algo raro ya que nadie hace eso, mucho menos dañando la herramienta. Luego vi a 2 hombres pelear, uno empujaba al otro y este caía donde había una pila de ladrillos. Lo más inquietante fue que, mientras caía, ese hombre me miró con total indiferencia, sin miedo, sin emoción, como si simplemente me cruzara en la calle. El sueño terminaba ahí. No suelo recordar mis sueños, pero este se me quedó grabado. Se lo conté a mi madre y a mi padrastro, quienes pensaron que era una premonición de que él iba a morir, pero yo lo descarté y lo olvidé al día siguiente. 2 semanas después, estaba en la obra por subir al andamio cuando vi a 2 hombres discutiendo. Uno empujó al otro, tal como en el sueño. Recordé todo de golpe. Detuve la pelea, seguí trabajando y subí los 4 pisos del andamio. Allí vi a un nuevo trabajador descargando ladrillos junto a su hermano. Del otro lado, mi padrastro estaba limpiando su llana, igual que en el sueño. Pensé que tal vez mi cerebro había mezclado recuerdos y lo soñé, nada fuera de lo normal. Tomé 2 baldes de mezcla y pasé detrás del nuevo trabajador. Al mirar hacia abajo, vi la pila de ladrillos y al hermano del nuevo chico caminando junto a ella. Lo reconocí de inmediato, era el hombre que caía en mi sueño. Fue entonces que entendí, estaba cargando 80 libras de mezcla, junto a un obrero sin experiencia, al borde de una sección del andamio sin protección, yo era el que iba a morir.
Solté los baldes justo cuando el chico se levantó y me empujó. Perdí el equilibrio, pero logré agarrarme del andamio y salvarme. El tipo solo dijo, «Wow, eso pudo haber salido mal». Ni siquiera se dio cuenta de lo cerca que estuve de morir. No suelo compartir esta historia por lo escéptico que soy. Pero sé que ese sueño me salvó. Quizás fueron solo coincidencias, pero fueron suficientes para hacerme estar alerta justo a tiempo. Y eso, para mí, es bastante profundo. Siguiente historia. Mi mamá siempre ha sido un poco especial con estas cosas. Ha tenido sueños sobre eventos que aún no han pasado, sabe cosas que no debería saber. Todo es bastante extraño. Pero hay una experiencia que se me quedó grabada para siempre y es sobre mi abuela. Una madrugada, mi mamá se despertó sobresaltada por una pesadilla y sacudió a mi papá para que despertara. Le dijo que tenía que llamar a su mamá, que algo terrible había pasado y que debía llamarla sin falta en cuanto amaneciera. Cuando mi papá intentó llamarla por la mañana, no contestaba. Lo intentó varias veces y empezó a preocuparse. Unas horas después, recibieron una llamada del hospital. Alrededor de las 3 de la madrugada, mi abuela había intentado quitarse la vida caminando hacia un lago. Mi abuela nunca se recuperó del todo. Una década después, su salud mental terminó por llevársela por completo. A lo largo de los años mi mamá ha tenido muchos sueños extraños que parecen anticipar cosas, pero este es el que más me marcó. Porque ese fue, realmente, el día en que mi abuela murió. Nunca volvió a ser la misma después de eso. Cualquier rastro de aquella mujer elegante, amable y fascinante se desvaneció en ese lago. Lo único que quedó fue un cascarón con su rostro. Se me rompe el corazón cada vez que recuerdo aquella noche. La extraño con todo mi ser. Siguiente historia. Cuando tenía unos 13 o 14 años, formaba parte de los Arquedats. Era septiembre, acababa de comenzar el nuevo año y nos asignaron a un nuevo sargento de instrucción. Cuando nos alineamos para saludarlo uno por uno, empecé a sentir un malestar profundo en el estómago a medida que me acercaba a él. Había algo en ese hombre que simplemente me provocaba desconfianza. No le di la mano, solo le dije hola. Mi abuela, que en ese entonces estaba a cargo del inventario de uniformes y suministros, asistía todas las noches conmigo. Desde pequeña me enseñó a confiar en mi intuición y hablar si algo me hacía sentir incómoda. Le conté lo que sentí y me creyó de inmediato. Me sugirió hablar con mi capitán para evitar tener que trabajar con él. El capitán fue muy comprensivo y me apartaron de cualquier interacción directa con ese sargento. En diciembre, mientras preparábamos el banquete de Navidad, noté que el sargento no estaba presente. Le pregunté a mi abuela y me explicó que lo habían descubierto enviando mensajes inapropiados a cadetes varones más jóvenes, de entre 12 y 14 años. Les proponía verse fuera del horario, les escribía cosas inadecuadas, incluso se ofrecía a llevarlos a casa después de las sesiones. Yo había sentido desde el principio que algo no estaba bien con él y por eso mantuve mi distancia. Siguiente historia. Las mías casi siempre están relacionadas con la muerte. La más reciente fue en nuestro pequeño pueblo, donde tuvimos al primer paciente hospitalizado por el virus. Estaba mejorando. Yo estaba paseando al perro, jamás había pensado en él antes al azar, ni lo conocía realmente, solo sabía su nombre, y de pronto, a la 1:34 de la tarde, me vino como un destello. Michael acaba de morir. Me sorprendió, pero seguí caminando. Resulta que justo a esa hora murió. Supe el momento exacto en que falleció mi tía, en febrero, a las 11:30 de la noche en mi hora, 1:30 de la mañana en la suya, porque de pronto dejé de sentirla. Fue como si ya no estuviera ahí. Una colega de trabajo de hace 7 años, a la que nunca pienso, me vino a la cabeza de repente hace unos 3 años. Y me dije, qué raro, voy a llamarla, tengo la sensación de que está angustiada. Cuando contestó el teléfono y dijo mi nombre con un tono de duda, simplemente le solté, deberías ir. En serio,
será tu última oportunidad. Resulta que la familia de su padre, con quien tenía una relación distante, la había contactado para decirle que él estaba muriendo de cáncer y que quería verla. Ella le tenía un miedo terrible a volar. Logré convencerla de que fuera. Y fue. Dijo que llegó justo a tiempo. Hace 2 años estaba abrazando a una amiga y de repente me sentí muy triste. La miré y le dije, sin rodeos, ve a un oncólogo por tu cáncer. Ella me miró como ¿qué carajos? Resultó que tenía cáncer de mama, pero lo detectaron muy temprano y hoy sigue viva gracias a eso. Desafortunadamente, anoche que la vi, sentí esa sensación de nuevo. Pero esta vez, los médicos ya no pueden hacer nada. Siguiente historia. Esto me ha pasado varias veces. Veo visiones de cosas que van a suceder, a veces cuando estoy despierta, a veces en sueños. Casi siempre son cosas comunes, como la vez que vi a una mujer y un hombre, a quienes no conocía, entrar a nuestra oficina. En la visión los vi entrar por la puerta y quejarse de lo ridículamente fuerte que sonaba la campana. La mujer era delgada, rubia, de unos 50 y tantos años, y el hombre tenía más o menos la misma edad, vestía pantalones color caqui y una camiseta. La mujer traía un pastel de chocolate para mi jefe. Raro, ¿no? Unas semanas después, esa misma pareja entró a la oficina. Resultó que eran amigos de mi jefe y trajeron el pastel para agradecerle por algo. Todo sucedió exactamente como lo había visto, desde que cruzaron la puerta hasta el momento en que tomé el pastel de sus manos para guardarlo en el congelador. Aunque la mayoría de las visiones son cosas cotidianas, también he tenido momentos de conocimiento previo que han sido más extraordinarios. Hace unos años, por ejemplo, me reuní con un cliente que venía de otra ciudad. Cuando nos despedimos, él dijo, nos vemos en primavera, y de repente supe, con total certeza, que iba a morir y que no lo volvería a ver. Unas semanas después nos enteramos de que le habían diagnosticado cáncer y falleció bastante rápido. Otra experiencia que nunca olvidaré, hace muchos años, un sábado después del Día de Acción de Gracias, recibí una llamada a eso de las 10 de la mañana. En cuanto sonó el teléfono, supe que mi amigo había muerto. Había tenido un accidente por conducir ebrio la noche anterior. Estas experiencias forman parte de mi día a día. No les doy demasiada importancia ni trato de analizarlas mucho. Para mí, es una especie de don. Siguiente historia. Tuve un sueño en el que mis abuelos me pedían que cuidara su ático en Las Vegas, aunque en realidad no tienen ninguno. En el sueño, aceptaba encantado y decidía salir a recorrer el Strip, hacer turismo, quizás visitar un casino, ya sabes, cuando estés en Roma y todo eso. El penthouse era hermoso, estaba en un edificio de unos 10 o 15 pisos, y el ático en sí era una especie de pirámide de vidrio en la parte superior. Bajo al nivel de la calle y noto que hay un centro comercial al aire libre a una cuadra, así que me acerco a curiosear y quizás comprar algunos recuerdos para amigos y familia. Estoy caminando por el centro comercial mirando tiendas cuando escucho un pop, seguido de gritos. Luego más pops y más gritos. Me doy cuenta de que estoy en medio de un tiroteo. La gente corre y grita, y de repente unas compuertas metálicas empiezan a descender y sellan las entradas y salidas. Salgo corriendo buscando un lugar donde cubrirme. En el camino paso junto a varios cuerpos antes de encontrar una gran columna de concreto detrás de la cual me escondo. Escucho las balas impactar en el pilar, el suelo y las paredes a mi alrededor. Miro hacia una vitrina donde se venden televisores, y en uno de ellos aparece una transmisión en vivo desde un helicóptero sobre el centro comercial. En la pantalla aparece el titular, tiroteo activo en centro comercial de Las Vegas. Decido llamar a mi familia. Les digo que estoy en el centro comercial, pero que estoy bien y que los amo. Justo cuando cuelgo, una voz suena por los altavoces del centro anunciando que se ha dado el todo despejado. Las compuertas se levantan y entran policías y personal médico por todos lados. Mientras camino hacia la salida,
Paso junto a cuerpos, personas llorando, sangrando, pidiendo ayuda. Gritos por todas partes. Había sangre en el suelo, rastros de personas que intentaron correr tras ser alcanzadas por disparos. Recuerdo haber visto una sola zapatilla cubierta de sangre, como si alguien la hubiera perdido al huir. Era algo verdaderamente horrendo. Unos oficiales se me acercaron para preguntarme si estaba bien y qué había visto. Les conté todo y les dije que era de otro estado y que me estaba quedando en el Penthouse ahí cerca. Se miraron con expresión grave y me pidieron que los acompañara. Cuando llegamos, había policías, detectives e investigadores por todas partes en el Penthouse. Uno de los oficiales señaló un edificio a varias cuadras, de más de 30 pisos y con ventanas doradas, y me dijo: el tirador estaba en ese edificio y disparó varias veces a través de tu Penthouse para alcanzar a la gente en la calle. Había vidrios rotos por todos lados. Varias balas habían impactado justo en mi cama. Otro oficial me dijo que, si hubiese estado en la habitación en ese momento, probablemente habría sido alcanzado. Una semana después, ocurrió el tiroteo en Las Vegas. En un concierto al aire libre. Fue la masacre con armas de fuego más mortal en la historia moderna de Estados Unidos, más de 50 muertos y cientos de heridos. El tirador estaba en el piso 32 del Hotel Mandalay Bay, el mismo que tiene ventanas doradas. Ver todo lo que sucedió después me dejó completamente perturbado. La similitud con mi sueño fue demasiado.